Vamos a estar sobre nuestros pies como nuestra costumbre y vamos a buscar en la Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 16, verso 10. Segundo de Reyes. Primero busca el libro Segundo de Reyes. Si no lo encuentra, pide asistencia. Antiguo Testamento, después de Primero y Segundo de Samuel. Segundo de Reyes. Cuando tenga Segundo de Reyes, busque el capítulo 16 y vamos a leer el versículo 10. Aleluya. Aleluya. El sonido de las hojas me dice que siguen buscando, ¿verdad? ¿Lo tiene ya? Allá atrás, ayúdenme a los hermanos. Allá, bien, listo. Segundo de Reyes 16, 10. Si lo tiene, dígame amén. Leemos. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Oramos. Padre, quiero darte gracias en este día, bendecirte porque eres nuestro Rey, nuestro Dios. Espíritu del Señor, como iglesia oramos para que tú nos bendigas. Y yo, Señor, confieso, reconozco y admito que necesito de tu ayuda para poder, Señor, compartir esta enseñanza con la iglesia. En la medida en que tú me ayudas, que tu pueblo sea bendecido, Señor, que pueda entender esto, Señor, que siento en mi espíritu tiene tanta importancia en el día de hoy. Que podamos entender, que nadie se vaya ni confundido ni extraviado, Señor, mucho menos perdido. Tú eres quien puedes hacer eso. No es con nuestra fuerza, es con tu Espíritu, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén y amén. Tome su asiento en la presencia del Señor. Quiero hablarles, mis hermanos, y présteme toda su atención bajo el tema cuidado con el altar de Damasco. Cuidado con el altar de Damasco. El capítulo 16 de Segundo de Reyes es un resumen del reinado de Acaz. Pido su atención porque voy a tocar porciones que si se descuida un momento y vuelve, le va a ocurrir como le ocurre a la pastora cuando estamos viendo películas juntos. Estamos viendo películas juntos y vamos llevando la trama y vamos ahí. Ya tú viste al hijo de fulano que salió por la puerta de atrás. De momento hay un silencio. 25 minutos después hay un ruido donde me dice: ¿y qué pasó? Pero yo dejé a ese chiquito, ahora está grande. Digo, pero es que tú tienes 25 minutos que te fuiste. Ya la novela pasó, la película pasó. Entonces cuéntamela. No, yo lo voy a contar. Entonces si usted se va y se duerme, cuando vuelva podríamos estar haciendo el llamado. Entonces yo necesito que usted esté aquí. Necesito que esté aquí conmigo ahora. Para entenderlo primero, este capítulo 16 es el hermano menor de Segunda de Crónicas 28. Es el hermano menor. Y en el capítulo 16 de Segundo de Reyes se describe en resumen el reinado de un rey, valga la redundancia, llamado Acaz, de la línea de Judá. Recuerdan, reino del norte, Israel; reino del sur, Judá. Acaz era uno de los reyes de la línea de David, de la línea de Judá. Hasta ese momento todos los reyes de esa línea habían sido obedientes a Dios. El primer rey de la línea de Judá que rompe con la tradición y con el registro de bondad y de temor es este rey llamado Acaz. Es el primero. Y cuando él comenzó a reinar, dice ahí el texto, tenía 20 años.
20 años. Reinó 16 años. Y el versículo 2 del capítulo 16 tiene el compendio factual, puntual de su estilo de gobierno. El verso 2 dice lo siguiente: cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y aquí viene: y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. No hizo lo recto. Ese es el resumen de su gobierno. Ahora, si vamos a los detalles, y aquí es que necesito su atención, nos vamos a dar cuenta de cuáles fueron las actuaciones de Acaz que le ganaron el título de no hizo lo recto. No hizo lo recto ante los ojos de Dios. Acaz tenía una buena tradición a nivel de linaje, pues su padre Jotán había sido un buen rey, y también Jotán venía de la línea de David. David, su antecesor, Jotán, su padre, le habían servido al Señor. Pero Acaz no solo rechazó los ejemplos piadosos de su linaje, sino que Acaz adoptó costumbres y prácticas impías del reino del norte. No solo del reino del norte, de otras naciones, las cuales, si usted lee con cuidado, dice el texto, las cuales Jehová había desechado. No solo trae prácticas impías del norte, sino que recoge prácticas horribles de otras naciones. Así que las malas acciones de Acaz llegaron al siguiente punto. Llegaron al punto donde Acaz practicó el infanticidio. Cometía infanticidio a un demonio llamado Moloch. Moloch es todavía una entidad adorada por el satanismo contemporáneo. Moloch todavía prevalece en algunas culturas, y Moloch es un dios, un nombre utilizado hasta para identificar al demonio en este tiempo. Moloch era una entidad que tenía cuerpo humano, cuerpo de bronce, tenía un cuerpo enorme, una estatua enorme con cuerpo de bronce, pero el cuerpo era humano, la figura, pero la cabeza era de toro. Todavía usted se encuentra con esa imagen por ahí. Y la posición de Moloch era sentado en un trono y tenía las manos extendidas así, y sacrificaban niños pequeños a ese dios en las culturas que Dios mandó a desechar: los edomitas, los filisteos, las culturas que venían de otras partes de Asiria, de Siria, de Edom. Y Moloch extendía sus manos. Los sacerdotes de Moloch prendían fuego abajo en una base que había, y ese metal de bronce se calentaba, y cuando ese metal de bronce se calentaba como una estufa, ponían a los niños vivos en las manos de Moloch. Y la gente no escuchaba el grito de los niños porque lo hacían a son de tambora. Y en medio del alboroto y de la tambora, adorando a ese demonio, los niños quedaban calcinados. Niños de 4 meses, 2 meses y 1 mes. Ese era Moloch. Y este rey débil, un rey descrito como pusilánime, un rey flojo, sacrificó niños que habían nacido bajo el pacto de Dios a Moloch, porque él trajo la arquitectura de la adoración impía de Siria, la trajo aquí a Jerusalén, la exportó. La Biblia dice que Acaz construyó una copia exacta. Ahora, para usted entender el contexto de lo que está pasando, voy a tomarme 2 minutos y va a tener luz. Lo que está pasando es que Siria de Damasco e Israel se levantan contra Judá. Sígame. Se levantan 2 naciones a pelear contra Acaz. De Damasco se levanta. Damasco es la capital de Siria, y se levantan de Israel otro rey llamado Requesim, se levanta a pelear contra Usías. Cuando ellos se levantan a pelear, Usías se mete en miedo.
cuando se mete en miedo, ocurre lo que habla el capítulo 6 de Isaías. Si usted va conmigo rápidamente al capítulo 6 de Isaías, notará qué es lo que está ocurriendo en la cabeza de este hombre. Y en el capítulo, en el capítulo 7. Capítulo 7 dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, atención, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Israel para combatirla. Había guerra para combatirla, pero no la pudieron tomar. Aleluya, este dato es importante y usted lo va a ubicar ahora mismo. No la pudieron tomar, y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Es decir, Damasco, Siria se ha confederado con Efraín, con Israel. Y se le estremeció el corazón al rey Acaz cuando escuchó que dos naciones, Siria e Israel, venían contra él. Y el corazón se le estremeció al rey, y el corazón del pueblo se estremeció como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Verso 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, alabado sea Dios, al profeta Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, el rey pusilánime, el rey miedoso, el rey que está estremecido. Sal ahora, hombre de Dios, Acaz, tú y Sear Hasub, que era el hijo del profeta, tu hijo. Salgan y encuéntrenlos al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Verso 4. Y dile al rey: guarda y repósate, quédate tranquilo. Eso es Dios. Eso es Dios hablando. Quédate tranquilo. Y dice: no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Dice Dios. Dios ni siquiera le dice son dos hogueras, dicen dos cabos de tizón. ¿Alguien ha visto cuando usted tiene un cabito de un Marlboro? ¿Se acuerda? El Marlboro Light de un Nacional. No te turbe por estos dos cabitos de tizón que humean, le dice. Y por el ardor de la ira de Resín y de Siria, no te turbes por ello. Y del hijo de Remalía: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, le dice el profeta al rey Acaz, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá, atemoricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Teber. Me detengo porque estoy explicando. Este hijo de Teber era un príncipe barato que querían quitar al rey Acaz, y las dos naciones que invaden a Judá ya tienen su candidato. Quitemos a Acaz y pongamos en su lugar al hijo de Teber. Por lo tanto, dice el profeta, por lo tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Eso que ellos están pensando, eso no va a pasar. Quédate tranquilo, está aquí la iglesia. Eso no va a pasar acá, quédate tranquilo. No va a subsistir el consejo del perverso. Verso 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín, su rey. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Verso 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el rey Remalías. Y dice: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Tienen que creer a lo que le estoy diciendo. Es lo que está diciendo Dios. Verso 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, ahora Dios le habla al rey a través del profeta y le dice: pide una señal. ¿Por qué pide una señal? Porque Acaz no estaba creyendo lo que Dios le estaba diciendo, de que Dios era poderoso para preservarlo en contra de las dos naciones más poderosa que él. Y Dios le dice: tú tienes problemas, te cuesta creer, pídeme una señal, pídeme. Entonces dice: pide para ti señal de parte de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo van a hacer molesto a Dios?
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Como tú no quieres señal, como tú no me estás pidiendo señal. Ahora, la razón por la que Acaz no pide señal se la voy a mostrar más adelante. Acaz no le pide señal a Dios porque ya Acaz tenía un plan. Y debido a que él tenía un plan de pedirle ayuda a otra nación, Dios le dijo: pídeme señal, que te voy a demostrar que yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. No, yo no quiero señal. Así hacen los evangélicos. O sea, no, pero tal cosa. No, yo no quiero ir a hablar. Yo no quiero ir a esa reunión. ¿Y por qué? ¿Y qué te pasa? Porque tiene otra carta debajo de la manga. Y como Dios sabe todo lo que hay en el corazón del hombre, él dice: tú no quieres señal, yo te la voy a dar. Yo te voy a dar la señal. Atención, he aquí que la virgen concebirá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser? Claro, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y a ese hijo que la virgen concebirá lo van a llamar Emanuel, que se traduce: Dios está con nosotros. Ahora, ya usted entendió, ¿verdad? Este es el cuadro de lo que está pasando. Y en el capítulo 16, donde comenzamos a leer, dice: ¿por qué Acaz no pide señal? Él no pide señal porque cuando Dios efectivamente lo libra de las naciones que vienen a invadirlo, necesito su Biblia, dice: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Verso 4: asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, los príncipes de las dos naciones que mencioné, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. ¿Por qué no pudieron tomarla? Porque Dios le había dicho: ellos no van a tomar la ciudad, yo te voy a preservar. Es decir, que la palabra de Dios se cumplió a un rey impío, un rey perverso. Dios le dijo: Damasco no va a ocupar a Jerusalén y Siria no va a ocupar a Jerusalén. Y tal como Dios dijo, así fue. La Biblia dice: no pudieron tomarla, aunque eran naciones más grandes y más fuertes, pero Dios había dicho: yo te voy a proteger. Nadie va a entrar en la ciudad de mi siervo David. ¿Está aquí la iglesia? Ahora viene el problema, verso 6. En aquel tiempo el rey de Edom recobró a Ela para Edom y echó de Ela a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Ela y habitaron allí hasta hoy. Verso 7. Entonces Acaz, viendo que se está reconstruyendo el ejército enemigo, olvidándose de la gloria de Dios, olvidándose de la maravilla de Dios, dice: entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Yo no estoy hablando de Siria, la capital de Damasco, a los que Dios acaba de derrotar. Ya él los derrotó. Entonces el rey de Judá se hace ahora compinche de otra nación llamada Asiria. Y ese rey y esa nación tenía un rey llamada Tiglat-Pileser. Y le dice el rey de Judá, siga mi iglesia, el rey de Judá le dice a un rey impío que no hizo nada por él, que no lo conoce, que no tiene a un Dios como el nuestro. El rey de Judá, que vio a Dios librarlo de la nación de Asiria y de la invasión de Israel, le manda una carta al rey de Asiria y le dice: yo soy tu siervo. Escucha lo que le dice: yo soy tu hijo, sube y protégeme, defiéndeme de la mano de Siria. Le dice el rey de Judá a un rey pagano, olvidándose que Dios lo había librado del mismo rey por el que él pedía auxilio. Ya Dios lo había librado. Y entonces él le dice a un rey impío: defiéndeme, ayúdame de ese rey. Pero ya Dios te ayudó.
Y él se olvida de Dios y le manda una carta a un rey impío llamado Tiglat-Pileser y le dice: se ha levantado contra mí el rey de Siria, y de la mano del rey de Israel se han levantado contra mí. Verso 8: y tomando Acaz, alabado sea Dios, la plata y el oro que se hallaba en la casa de Jehová, los vasos valiosos de la casa de Jehová, los tesoros de la casa de Jehová, le mandó un presente al rey de Asiria. Se lo mandó todo. Y el rey de Asiria lo atendió, claro. Atendió a un rey pusilánime, miedoso y que lo tenía todo. Entonces, atención, ese rey de Asiria va e invade a Damasco y vence al rey, que el rey Acaz le tenía miedo. Y cuando el rey de Asiria está en Damasco, porque ha conquistado Damasco, dicen los versículos 10 en adelante, que el rey Acaz fue a visitar a ese rey a Damasco. Y cuando fue a visitarlo, aquí ocurre algo muy extraño, y esto es lo que Dios ha estado trabajando conmigo. El rey Acaz sale del palacio. Los reyes no salían de su palacio. Los reyes se protegían en sus muros. Sale de su palacio, sube hasta Damasco, hasta la capital del rey que estaba tratando de invadirlo. Él sube hasta Damasco, y en Damasco está un rey impío llamado Tiglat-Pileser. Y dice la Biblia que cuando Acaz llegó a Damasco, vio un altar glorioso, un altar hermoso, un altar espectacular. Aquel altar tenía oro, plata, tenía decoraciones impresionantes. La arquitectura del palacio, del altar de Damasco, cautivó el corazón de Acaz. Y dice la Biblia que estando Acaz allí delante del rey impío Tiglat-Pileser, se postró y adoró en el altar de Damasco. Y no solamente que adoró, sino que tomó los diseños, tomó los planos, pidió los planos del altar de Damasco y se lo envió al sacerdote Urías, un sacerdote que estaba en Judá, y le dijo: yo quiero ese altar, yo quiero que me lleven allá a Jerusalén ese mismo diseño de altar, llévamelo para que sea ahora el nuevo altar de Judá. Ya el altar de Judá está desfasado, ya lo que se hacía en ese altar no sirve. El altar que Dios le reveló a Moisés en el tabernáculo, que en el capítulo 25 de Éxodo dice la Biblia que Dios le dijo: haz todo conforme a los diseños que yo te estoy revelando. Ya ese altar no funciona. Ahora el altar que funciona es el altar de Damasco. Así que mandan a hacer un nuevo altar en la casa de Dios, un altar extraído de las raíces de una cultura contraria a Dios, porque no nos gusta el altar que tenemos ya. Y yo no estoy hablando del altar físico de la pantalla. Ya no nos gusta la forma que tenemos, no es atractiva para la cultura, decía Acaz. El altar de Damasco, ese sí, porque ahí todos pueden llegar, ahí todos caben, todos entran, todos pueden subir, nadie se echa fuera en el altar de Damasco, porque el altar de Damasco representa una cultura que lo tolera todo, que lo acepta todo, donde todo es bienvenido, donde nadie recibe crítica puntual y bíblica, donde todo el mundo dice: ahí sí yo puedo encajar en ese altar. Y un rey inconverso, impío, pusilánime, débil, hace la arquitectura de un altar pagano y lo trae a la casa de Dios. Esta imagen, amada iglesia, es puntual. Esta imagen es crítica para nosotros como adoradores en este tiempo. La imagen que se muestra aquí es un rey que confía más en los diseños, prácticas y costumbres de lo pagano, de lo secular, que de los diseños eternos que salen de la mente de Dios. Estamos hablando de una práctica imitada por un rey que ha perdido el temor de Dios. Intentar adorar a Dios de la misma manera que lo adora el mundo. Intentar llevar a cabo la obra de Dios utilizando las mismas estrategias. El mismo altar de los paganos lo queremos utilizar en la casa de Dios. Un rey que le sirvió a Baal, un rey que le sirvió a Moloch, un rey que sacrificó altares en la casa de Dios, ahora dice que queda impresionado por la belleza, lo espectacular, las luces,
los movimientos estrambóticos del altar de Damasco, las cosas que están atrayendo a la iglesia. ¿Y por qué nosotros no hacemos eso también allá en el altar de Judá? ¿Por qué nosotros no adoramos así como adoran en tal altar, en tal cosa, en tal iglesia? ¿Y por qué nosotros todo es pecado ahora? Se quedó muda la iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué ahora todo es malo? Porque yo fui a una iglesia por ahí y ese altar de Damasco, ahí tú lo ves que bajan hasta abajo y dan golpe de cintura vamos a traer ese altar para Judá, vamos a imitar a ese altar cubierto de oro, cubierto de bronce, con diseños estrafalarios, un altar que no deja ver a Dios porque está tan cargado de talento y está tan cargado de cosas que Dios no aparece en ese altar. Queremos ese altar en Judá, vamos a traerlo de Damasco. Ya el altar de Moisés no servía. Ya lo revelado por Dios no funcionaba, porque Acaz había quedado prendido de la belleza del altar de Damasco. Y la Biblia dice que estando allá en Siria, él manda los diseños, aleluya. Él le manda los planos a un sumo sacerdote que está en Judá y le dice: hazme ese altar allá en Judá, igualito, cópiamelo igualito, pónmelo allá. Y ¿sabe qué más hace? La Biblia dice que cuando él vino de allá, cuando vino de Damasco y regresó a Judá, se postró delante del altar y le puso, atención, le puso el gran altar. Ya era más grande que el altar que le había servido a Judá por años, el altar donde vidas se habían salvado, la metodología que había llevado a una nación a temer a Dios, las estructuras que habían sostenido la presencia de Dios, el mismo lugar donde la Biblia dice, cuando Salomón inauguró el templo, cayó una gloria en ese lugar, una gloria pesada, donde los sumos sacerdotes salieron corriendo porque no podían estar de pie y la gente lloraba. Ya ese altar no lo queremos, ya ese altar no, es anticuado, ese altar es desfasado, ese altar es viejo, ese altar es desusado, está obsoleto, vetusto, rancio, caduco. No lo queremos, queremos el nuevo altar, el nuevo altar donde todo es válido, porque ya este viejo altar no cumple con las expectativas de esta generación. Ese viejo altar donde la gente iba y se postraba reverentemente, ese viejo altar donde usted tenía antes que tomar medidas espirituales antes de subir. No, ya eso quedó en el pasado. Eso es religiosidad, eso es cosa, eso es tradición de esos movimientos. Ahora queremos el nuevo diseño, el nuevo altar donde se sube la gente y usted tiene que taparse los ojos para no estar mirando lo que no debería estar mirando, porque no tienen respeto por la ropa. ¿Se fue o se quedó aquí conmigo? ¿Se fue o se quedó aquí conmigo? No hay profecía para ustedes hoy, no hay profecía, lo que hay es corrección. El nuevo altar, ¿verdad? Donde la gente ya no teme, donde se suben siendo enemigos, donde se suben criticándose los unos a los otros. El altar de Damasco, tráiganme el altar de Damasco y pónganlo aquí, donde no hay reverencia, donde no hay temor de Dios. Este es el gran altar ahora que tenemos, donde las personas se han olvidado que el altar ha sido un lugar por tradición y por Biblia, un lugar de muerte, un lugar de lágrimas, un lugar de arrepentimiento, un lugar de dolor, un lugar de reconciliación. El altar no es un lugar de exhibicionismo, el altar es un lugar de quebrantamiento, un lugar donde yo quiero que Dios se manifieste. No queremos el altar de Damasco. Y les voy a decir esto y me voy a adelantar: mientras yo tenga fuerza en estos pulmones, mientras Dios me permita respirar, mientras yo pueda decir la palabra de Dios, el altar de Damasco no entrará en esta casa. Queremos el viejo altar. Queremos a la gente respetando a Dios. No importa que no haya aplauso, no importa que no haya luces, nada de eso. El altar de Judá ha funcionado. En ese altar ha venido gente quebrantada. En el altar de Judá Dios se mueve. El altar de Judá todavía funciona. Dígame si quiero, si no diga nada. No se preocupe, yo se lo voy a decir como quiera. El altar de Judá, donde gente vino quebrada, rota, borracha, endrogada, y Dios lo cambió. El altar de Judá, donde familias vinieron disparadas, quebrantadas, rotas, peleadas. Pero aquí en el altar de Judá, donde Dios es el primero y el último, el alfa y el omega, ese es el altar que funciona. Alabado sea Dios.
Alabado sea Dios. Y este rey pagano llegó a Jerusalén. ¿Sabe lo que hizo ese rey perverso, malo? Cuando llegó con los diseños. No tengo todo el tiempo para explicarle. Cuando llegó con el nuevo diseño del altar de Damasco, ¿sabe lo que hizo? Agarró la gran fuente que había ahí, y reemplazó el altar de Dios. Dice la Biblia que lo echó al lado del norte. Digo, eso no funciona. Lo echó al lado del norte, y en el lugar del altar del sacrificio de Dios puso el gran altar de Damasco. Trajo el gran altar de Damasco y lo puso ahí porque era bonito, porque se parecía a la cultura que venía de la calle, porque hablaba el lenguaje que le gusta a la gente de la calle, porque danzaba como danza la gente de la calle. El gran altar de Damasco estaba, y el altar viejo, el altar vetusto, el altar tradicional, lo echaron a un lado, ya no lo usaba. ¿Y sabe qué más dijo él? ¿Sabe lo que hizo? Había una fuente. Usted, porque no tengo el tiempo y no puedo explicarle todo. Había una gran fuente, una fuente redonda enorme de bronce que Dios le había revelado a los sumos sacerdotes. Y esa fuente enorme de bronce, como del tamaño de esta iglesia, estaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al sur, 3 mirando al este y 3 al oeste. 12 bueyes. Y sobre esos bueyes estaba la gran fuente. ¿Qué era la gran fuente? Un lugar donde la gente venía a lavarse. Antes de entrar al lugar santo, la gente se lavaba en la gran fuente, y estaba sobre 12 bueyes. No podía estar en el piso. Dios dijo: no puede estar en el piso. ¿Sabe lo que hizo Acaz? Llegó con el gran altar de Damasco, y lo primero que hizo fue que agarró la fuente y la tiró al suelo. Dijo: no quiero esa fuente aquí. No queremos esa fuente. No queremos saber de tradiciones. No queremos saber de que el creyente debe bautizarse. No queremos saber de que el creyente tiene que someterse. Cambios, transformaciones, alteraciones del sistema. Porque sí, y usted le pide una explicación, porque no funciona lo viejo ya, porque necesitamos innovarnos, porque necesitamos cuestionarlo todo, porque necesitamos tener lo práctico, lo mercadológico, lo que funciona, lo que suministra gozo pero sin cambio, lo que suministra un evangelio fácil. Ese es el altar de Damasco, el altar donde no importa lo que tú hagas, siempre te dirán que tú vas para el cielo. El altar de Damasco. Yo me pregunto, ¿cómo sería el pastor que predica en el altar de Damasco? Yo me lo estaba preguntando yo, ¿cómo sería el pastor? ¿Cómo luciría el pastor del altar de Damasco? Debe ser diferente al pastor del altar de Judá, ¿verdad? El pastor del altar de Damasco, yo le tengo unas características. Yo pienso que desde el altar de Acaz, que es el altar de Damasco, desde el altar de Acaz se predicaría suficiente Biblia, pero no lo suficiente para incomodar a la audiencia. Se predicaría suficiente Biblia, pero no suficiente como para provocar arrepentimiento, suficiente como para mantenerte calmado. Desde el altar de Damasco no se hablaría mucho sobre el pecado, porque ofende la susceptibilidad de la audiencia moderna. Pero sí, desde el altar de Damasco se le dirá que ellos son lo suficientemente buenos como para llegar al cielo, que son lo suficientemente nobles como para que Dios te bendiga, que han dado suficiente ofrenda como para que Dios te sane. Desde el altar de Damasco. Desde el altar de Damasco, cada domingo hay un festival de profecías a sus asistentes. Todos los domingos. Nadie dice amén ahora. Nadie se está metiendo el pastor con algunos problemas, ¿verdad? Porque usted conoce algunos altares así. Yo le estoy predicando y usted en su mente, porque yo lo sé, porque mientras Dios me daba eso decía: pero mira, un altar de Damasco en otro sitio. Yo te lo estoy haciendo intencional. Es para que tú te cuides y no vayas a donde hay un altar de Acaz ni de Damasco. Usted encontrará en el altar de Damasco todos los días un festival de profecía, profetizándole cosas buenas y maravillosas a artistas famosos y a gente que van. Nunca desde el altar de Damasco se les llama a arrepentirse. Se les llama que le van a dar relojes, se les llama que le van a dar mansiones. Son unos impíos. Promueven con sus talentos la homosexualidad
el pecado, la promiscuidad, la droga. Pero cuando van a la iglesia donde está el altar de Damasco, el pastor de esa iglesia se baja y le dice: Dios te ama, Dios te va a bendecir, qué bueno que tú estás aquí. Y le pone un chin de aceite y se lo exprime en la cara, porque es un altar de Damasco. Porque han extraído un modelo de Damasco y Dios no está en ese lugar. Desde el altar de Damasco le dice que todo va a estar bien, que tú no, jamás se le habla de arrepentimiento, jamás se le habla de que tienen que doblegarse ante Dios. En el altar de Damasco no se hace eso, porque eso es fanatismo del altar de Judá. Hablarle de arrepentimiento, hablarle de doblegarse ante Dios, eso es fanatismo. Eso no trae famosos, eso no trae gente que lo que están buscando es que lo acomode. La santidad en el altar de Damasco es legalismo. El juicio conforme a la Biblia se interpreta como odio o como intolerancia. En la iglesia de Acaz todos van al cielo. En la iglesia de Acaz todos van a ser bendecidos. En la iglesia de Acaz no se habla de cruz. Gracias. Gracias por apoyarme con esa. Gracias. Es para que te cuides y tú lo identifiques. Se predica motivación, pero no se evidencia transformación de la vida que viene a los pies de la cruz de Cristo. Se estimula el amor propio, no el sacrificio y el sometimiento. Porque les voy a decir esto, hermanos: Satanás no necesita que las personas odien ni rechacen a Jesús. Él no necesita eso. Él solo necesita que las personas sigan una versión diluida de Cristo. Él no necesita que tú odies a Jesús. Él necesita que tú sigas a un Jesús inventado por la cultura. Eso es todo. La enseñanza más peligrosa para esta generación, promovida por Satanás, no es la que suena diabólica, sino la que se parece a la verdad, pero no es la verdad. Se parece, pero no es. Pablo nos exhorta diciendo: y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será según sus obras. Y en 2 de Timoteo Pablo dice: porque vendrán tiempos, alabado sea Dios, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La idea de Pablo es que la predicación que no confronta el pecado jamás podrá producir verdaderos cristianos. El cristianismo sin cruz es un cristianismo sin redención, sin esperanza. El Cristo de la Biblia no vino a hacer sentir a los pecadores que son buena gente. Ese no es el evangelio de Cristo. Cristo no vino a hacerte sentir que tú eres bueno, que tú estás bien, que todo te va a salir bien. No. El evangelio de Cristo vino a llamarnos a nosotros a ser nuevas criaturas por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Les voy a dar 2 características más o 3 del altar de Damasco. Aleluya. Aunque ahí esté el pastor que a usted le gusta, les voy a hablar del altar de Damasco. Desde el altar de Damasco, supuestamente se enderezan pies, pero no se corrigen corazones. Digo supuestamente, pues yo sé que Dios es poderoso, pero si Dios te corrige un pie, también debe corregirte tu alma. Hoy, ¿cómo tú te vas a ir derecho de un pie torcido del alma? Enderezame el alma. Y cuando yo esté caminando derecho o del alma, entonces el pie crece. Pero usted va con el pie derecho y para el infierno. Jesús dijo: no, es mejor irte tuerto sin un ojo, pero para el cielo. Ahora ellos se van derecho, pero para el infierno, porque desde el altar de Damasco, la cámara y el bulto es más importante que el arrepentimiento. Alabado sea Dios. En el altar de Damasco la gente se sana, pero se van para su casa sucios de su pecado.
Lávame mi alma. Predícame la palabra que me limpia. Y con la palabra, en la medida en que me la van dando, el Señor va transformando mi vida. Y si me sana, que me sane. Y si no me sana, que no me sane. Y si me endereza, que me enderece, pero que me enderece el alma. Pedro dijo: no me lave nada más los pies, lávame completo, lávame mi ser, lávame mi alma. Yo lo que quiero es ir al cielo. Pobre, pero para el cielo. Bico, pero para el cielo. Destartalado, pero entré. Oye, ¿por qué yo gano en estar con fisiculturista y mismo para el infierno? No, déjame renco, pero llegué para el cielo. Háblame de algo que me cambie el alma. Dame la palabra que me limpia por dentro. Lávame en tu sangre. Oh Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuyo por la eternidad. Yo había propuesto no entrometerme con las nuevas tendencias, pero es que no puedo. Tengo que decírselo, para que el que se pierda sabiendo que se le dijo la verdad. En el nuevo altar de Damasco, quieren que nos sentemos a ser entretenidos por un orador, a escuchar chisme y a cuenta cuento, testimonio inventado, torcido, falseado y exagerado, y luego que nos vayamos a nuestra casa diciendo: qué tremendo culto. Nunca se hizo un llamado, nunca se confrontó el pecado. Pero yo soy y quiero morir siendo un predicador que cree que la gente necesita encontrarse con Dios. Yo no sé qué va a pasar en los próximos días. Yo no sé qué viene en los próximos días, ni me lo voy a inventar, ni he soñado nada, ni Dios me ha dicho nada. Pero yo creo que en los próximos días Dios va a sacudir a una generación en la iglesia que seguirá predicando el consejo de Dios, aunque no tenga seguidores, aunque no tenga nadie que le aplauda, aunque nadie le dé like, aunque a nadie le guste. Dios va a levantar una generación de seguidores que podrán decirnos que necesitamos actualizarnos. Sí, nos vamos a actualizar, pero sin deslizarnos. Sí, podemos poner luces, pero no vamos a sustituir la predicación. Podemos modernizar los instrumentos, pero jamás vamos a acomodar el mensaje. No en esta casa, no en este altar, no en Damasco, yo no sé, pero aquí seguiremos diciéndole a la gente que necesitas a Dios, que tienes que arrepentirte, que tienes que venir al altar. Todavía vamos a seguir llamando al altar a los pecadores, porque ahí en ese altar hace más de 20 años quien le habló reconoció su pecado y Cristo me lavó, Cristo me limpió, soy hecho nuevo. Habrá un testigo de eso en este lugar. Alguien es testigo. Dígale a alguien: a mí también. Dígale a alguien: a mí también. Toque a alguien y despierta. Diga: a mí también me cambió el Señor. Vamos a seguir diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a seguir enseñando que los cristianos verdaderos, atención, en el altar de Judá los cristianos verdaderos se congregan. Aleluya. Vamos a seguir defendiendo el estilo de vida santo. Vamos a seguir insistiendo que los pecadores necesitan confesar su pecado. Oh amado, vamos a seguir apegados a los diseños del cielo. A los diseños del cielo. Porque no todo lo viejo es malo, como tampoco no todo lo nuevo es bueno. Porque no podemos estar cambiando por cambiar. Debemos tener cuidado de que la iglesia no se aparte de los modelos celestiales. Cuidado con el altar que vuelve a ser relevante para el mundo, pero desconocido para Dios. El altar que tiene todo lo que a la gente le gusta, pero no tiene lo que Dios aprueba. Y no estoy hablando de este altar físico, estoy hablando de casas espirituales, casas que han traído el modelo de Damasco. Y el modelo de Damasco no cabe donde hay gente que le teme a Dios, donde hay gente que va a buscar una palabra de vida, donde hay gente que va a conocer al Dios que cambia, donde hay una iglesia que quiere ser una iglesia santa para Dios. No estamos diciendo que todo es malo, pero jamás vamos a decir que todo lo nuevo es bueno.
Tenemos que tener cuidado con el altar de Damasco, porque en ese altar se sacrifican a nuestros hijos, se sacrifican nuestras convicciones, se sacrifican nuestros criterios fundamentales. Es desde el altar de Damasco que le dicen a la gente que fornicar no es nada, que Dios no está mirando eso. Es desde ese altar que le están diciendo, desde el altar donde se le sacrifica a Moloch, desde el altar donde se le sacrifica a la gente que tiene que vivir una vida sujeta a Dios. Que Dios ama la integridad en lo íntimo. Que Dios no ha cambiado. Está aquí la iglesia o se fue. Que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es en ese altar que se nos están enseñando a que seamos rebeldes, a que confiemos en nuestros talentos, a que no nos sometamos a nuestro liderazgo. Es desde el altar de Damasco, el gran altar de Damasco, porque el gran altar de Damasco tiene su fuente principal en las redes sociales. Escúcheme bien, la mayoría de los que están promoviendo y aplaudiendo el altar de Damasco no son pastores, no bregan con la gente, no sufren con la gente, no van a tu velatorio ni al de tu familia, no van al hospital a visitarte, no te dan la mano cuando tú estás enfermo, solamente te tiran veneno desde las redes. Revélatele a tu pastor, revélatele al sistema. ¿Quién ha dicho tal cosa desde detrás de un teclado? ¿Sabe por qué? Porque el teclado de ahora son las piedras de antes. Antes atacaban a Pablo con piedra, pero ahora atacan a los predicadores desde el teclado. Cobardes, no dan el frente. ¿Saben por qué? Porque es más fácil tentarte con un iPad, una computadora, a criticarlo todo y a decir: ¿y por qué que tienen que ir el miércoles? ¿Y por qué que porque nos da la bendita gana? Tienen alto. Porque queremos ser cristianos, porque queremos ir para la iglesia. No vayas tú si tú no quieres. Por ahí hay un hijo del diablo diciendo di que ¿hasta cuándo durarán las iglesias? Siéntate de ese lado. Siéntate de ese lado a creer que el evangélico vamos a desaparecer. Acomódate ahí que te va tu gillo va a salir de ahí. Las iglesias han sido, están y serán. No hay fuerza del diablo que destruya la iglesia. No hay infierno que pare la iglesia. No hay influencia que pare la iglesia. Y no hay influencer que pare la iglesia. Ni las puertas del Hades prevalecerán. Nadie, habrá iglesia, ha habido iglesias, tenemos iglesia, seguiremos predicando, seguiremos cantando y seguiremos diciéndole a la gente que sin santidad nadie verá al Señor. Si está de acuerdo, denle un aplauso a Dios. Si quiere, si no le duele, y si le duele no importa, aplauda también. Si se puede poner sobre sus pies, apláudale a Dios. Apláudele a Dios de su alegría. Vamos, apláudele al Dios de su alegría, al Dios de su victoria, al Dios de su salvación. Bendito sea Dios por lo que ocurre en el altar de Judá. Pero usted sabe la gente que hemos visto cambiar en el sistema de ahora. Cámbienlo todo porque eso ya no funciona. No funciona, varón. Claro que funciona. ¿Para cuántos ha funcionado eso? Los que no levantaron la mano, no le funcionó. ¿Para cuánto funcionó el altar de Judá? Claro. Alabado sea Dios. Funcionó el altar de Judá para mí. Funcionó para ti también el altar de Judá. Ahí conocimos a Dios. Ahí confesamos nuestros pecados. Ahí recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Ahí hicimos amigos. Ahí conocimos hermanos. Ahí nos formaron en la iglesia. Está aquí la iglesia o se fue. Ahí fuimos salvos. Ahí conocimos la palabra. Ahí conocimos el gozo. Ahí nuestras cadenas fueron rotas. En el altar de Judá Dios se me manifestó. Dios me dio a entender su voluntad. Tuve familia, tuve propósito, tuve ministerio. Tengo esta familia extendida. Todo eso sin traer el altar de Damasco a Judá. Así que en esta iglesia, aquí, y hablo con el segundo nivel del santuario, y los que son de esta casa, que están en las redes, los que están frotándose sus manos, de que cuando viene el altar de Damasco, se te van a pelar la mano. Mientras yo tenga pulmones, mientras yo tenga fuerza,
mientras yo tenga aire saliendo por mi boca, el altar de Judá será custodiado celosamente. No aceptamos modelos extraños, no aceptamos modelos paganos. Queremos los diseños de Dios, queremos la voluntad de Dios, queremos la palabra de Dios en esta casa. Si está de acuerdo, gríteme amén, por favor. Si no está de acuerdo, grite amén como quiera. Los diseños de Dios. Tiró el altar de Judá por el piso. Lo puso en el piso. Lo tiró de los bueyes, dice la Biblia, y lo puso en el suelo. Lo bajó de nivel. Ya tú no tienes relevancia. Ahora tenemos el gran altar de Damasco. Pero como Dios no se queda dado, dice la Biblia que murió el rey Acaz. Y Dios levantó a su hijo Ezequías. Ay, 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 ay. Cuando ese hombrecito llegó al reino de Judá, a limpiar, se va a Damasco, se va a Edom, se va todo. Renuévame el altar de Dios. Tráeme lo que ha funcionado para nosotros. Tráeme de vuelta los principios de la palabra de Dios. A tal punto que la Biblia dice: la gran reforma de Ezequías. Lo reformó todo, pero para bien. Y dice la Biblia sobre Ezequías: y anduvo en los caminos de Jehová su Dios, y Dios lo bendijo. Ustedes saben quién es ese Ezequías. Ustedes saben quién es Ezequías, a quien cuando estaba muriendo enfermo se viró para la pared y dijo: Jehová, yo te he servido, yo he sido recto delante de ti. Tú me mandaste a decir con el mismo profeta Isaías, el mismo profeta que le habló a Usías, le dijo: prepara tu casa que te mueres. Y cuando Isaías se iba, el hombre viró la cara para la pared de Jehová. Acuérdate de mí. Única vez en la Biblia que Dios alarga los años y dice: ¿cuánto? Te voy a dar 15 años más. Ni un día más. Cuando tenía 14 años más 364, ni una. 14 con 364. Al otro día él mismo hizo su velatorio, él mismo compró su caja, porque él dijo: es que me dijeron que son 15. La única vez, porque hubo un hombre que volvió a traer el celo a la casa de Dios, que volvió a traer el respeto a la casa de Dios, que volvió a traer la modestia a la casa de Dios. Así yo se lo digo más claro. Porque desde el altar de Damasco todo está bien. Tetas fuera, nalgas volando, los pantaloncitos que no se puede abajar ministrar, por aquí, por la batata. Eso es ese pastor que está desfasado en el altar de Judá. Nos quedamos con lo que ha funcionado. El que quiere improvisar, improvisa. Que entren todos, que entren. Porque esto no se trata de tener mucha gente. Esto se trata de tener una iglesia santa. Porque no es lo mucho que impresiona a Dios, es lo puro que llama la atención de Dios. Lo mucho impresiona al hombre, lo correcto atrae la bendición de Dios. ¿Tú quieres la bendición de Dios? Cásate con el altar de Judá y quédate ahí. Y predica desde ahí, sobre la roca firme, y no te muevas. Porque lo que se edifica sobre la roca, vienen vientos y vienen tormentas, pero esa casa no se cae porque está
El mejor aplauso a Dios en esta mañana, déselo ahora.